Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Muy buenas noches, un gusto una vez más poder contar con la presencia de ustedes. Espero que nos acompañen durante estos dos bloques de programa Retruco, donde cada martes lo transmitimos de una forma en directo a través de nuestras pantallas de Pingüino Multimedia y también a través de nuestros amigos de Facebook. Así que saludamos y se nos dan la oportunidad de conocer de qué se trata este programa Retruco, donde desde que llega la pandemia nos hemos ido variando el formato y hoy en día nos enfocamos en temas de contingencia, en temas de interés, de reeducar, de educar, de entregar conocimientos y hablar de temas que son prácticamente que están sucediendo día a día en nuestro país a nivel mundial. El día de hoy agradecemos haber recibido nuestra invitación porque la verdad desde muy lejos, de varios kilómetros, incluso desde Santiago, lo que hace la tecnología, lo que hace el Zoom, poder estar en contacto de forma virtual, de formas positivas que ha dejado la pandemia ha sido esto, poder conectarnos a través de las diferentes plataformas remotas que existen para poder mantener un diálogo, una entrevista, una comunicación o ustedes incluso con sus seres queridos. El día de hoy a través de la plataforma Zoom estaremos con una entrevista con un gran hombre científico investigador y quien va a estar con nosotros, que ya seguramente va a estar conectándose a través de su pantalla vía Zoom, porque vamos a hablar de diferentes temas de contingencia de la pandemia, pero en especial vamos a hablar de su área, virólogo, comunicador, científico, investigador y postdoctoral de Fundación Ciencia y Vida. Estamos con Nicolás Muena. ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto poder contar con tu presencia. Muchas gracias en recibir nuestra invitación a un medio regional, un medio más pequeño, donde te hemos visto en los diferentes canales nacionales y ahí entregando tu conocimiento. Muchas gracias, buenas noches, bienvenido. No, gracias a ustedes, Paola. Yo encantado de poder estar hablando esta noche con ustedes. ¿Nos escuchas bien, Nicolás? Porque estamos a varios kilómetros, pero eso sí. Te quiero preguntar, porque a veces depende del internet cómo estemos. ¿Nos escuchas bien? Escuchaba un poquito de retorno, por eso les preguntaba si me escuchaban bien. Pero ahora sí escucho bien. Ya, nosotros te escuchamos muy bien. Y Nicolás, donde tenemos en esta pandemia, la verdad que durante estos más de 15 meses que han transcurrido, la verdad que nos hemos dado cuenta como ciudadanos que hay diferentes especialidades, diferentes profesiones, oficios, ya sea del área investigativa, de ciencia, donde trabajan en conjunto, donde hay fundaciones, organizaciones, entidades que entregan un conocimiento y que van generando contenido y entrevistas y van trabajando de la mano para el camino de esta pandemia. Y en estas tantas entrevistas y conocimientos, donde está también la Fundación Ciencia y Vida, que constantemente están trabajando para la evolución y el conocimiento para que se entregue a la comunidad y también en la área científica e investigadora, lo encontramos a usted. Cuando uno dice virólogo, ¿qué significa y qué hace un virólogo? O en este caso, ¿qué aporta o cuál ha sido su misión o su visión o investigación en esta pandemia? Porque la verdad que, claro, hoy en día, como le digo, a lo mejor no todos están en el conocimiento, infectólogo, a lo mejor hemos visto entre otras áreas médicas o científicas, pero en el caso de la virología o el virólogo, ¿cuál es su área? ¿Qué abarca? ¿A qué se dedican? No, es muy interesante lo que dices porque tenemos que pensar que hoy día la ciencia no es... No significa que un científico está solo en el laboratorio trabajando solamente en su tema, ¿verdad? O sea, la ciencia desde hace mucho tiempo es una actividad interdisciplinaria, es decir, uno trabaja con distintos especialistas. Por ejemplo, yo en el día a día trabajo con veterinarios, con médicos, con gente que se dedica a la parte clínica,
con biotecnólogos. Entonces estamos todos trabajando, la ciencia es una actividad colaborativa y muy interdisciplinaria. Entonces hoy día, por ejemplo, en términos de la pandemia, los virólogos tenemos que trabajar con médicos, tenemos que trabajar también con epidemiólogos, con infectólogos, con quienes revisan la parte más pública, ¿verdad? La parte de los números. Y los virólogos en este caso, a lo que nos dedicamos es a estudiar al virus más en términos microscópicos, ¿verdad? Estudiamos más los chiquititos, más que los macros, más que las cifras, más que, por ejemplo, las olas de contagio y cómo es el comportamiento del contagio en la población más macro, ¿verdad? En cómo la gente se mueve todos los días, ocurren los contagios. Nosotros lo estudiamos a nivel más microscópico. Es decir, por ejemplo, la virología estudia cómo están los virus estructurados, cómo se estructuran, cómo es por ejemplo, este coronavirus que tengo acá al lado, que tiene estas spikes, ¿verdad? Estas como patitas o espículas, sí. Y cómo hace, por ejemplo, para entrar a las células, para poder infectarnos. Y dentro puede parecer una ciencia como muy específica o muy chiquitita, pero dentro de la misma virología hay varios especialistas que se dedican, por ejemplo, justamente a estudiar más la estructura, otros estudian más su genética, cómo van evolucionando los virus también en el tiempo, cómo cambian, o también cómo interactúan con nuestros cuerpos, con nuestro sistema inmune, por ejemplo, y cómo producen la enfermedad. Entonces, poder entender eso, a lo que llamamos, o lo que muchos llaman ciencia básica, nos permite, la ciencia que produce conocimiento, nos permite el día de mañana poder buscar soluciones, ¿verdad? Buscar, por ejemplo, fármacos que permitan combatir el virus, o también fármacos que vayan ligados a controlar un poco la enfermedad en los pacientes. Entonces, conociendo cómo un virus funciona, nosotros podemos saber cómo limitar, por ejemplo, su transmisión, cómo limitar su replicación dentro de nuestro propio cuerpo, y eso nos permite buscar soluciones. Entonces, es muy importante este diálogo que se da entre la gente que se dedica a producir conocimiento y la gente que con ese conocimiento se dedica a producir soluciones, sobre todo hoy día en el ámbito de la pandemia. Pero virólogo hemos tenido trabajo siempre, digamos, porque todo el tiempo convivimos con virus. En particular, yo antes de la pandemia, que es una pregunta que se le hace a varios virólogos y personas que nos dedicamos al tema de la virología, yo estudiaba virus anta, los antivirus. En ese tema estaba enfocado, pero hoy día varios de nosotros hemos enfocado, digamos, toda nuestra experiencia y conocimiento en aportar en esta pandemia, por supuesto, porque es el tema que nos preocupa hoy. Nicolás, vamos a hablar de la pandemia, que es un tema que ha ido evolucionando y muy dinámico, día a día va cambiando, y no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel planeta. Cuando hablamos, igual me gustaría mencionar, porque hoy en día estás enfocado 100% al estudio del COVID o del SARS-2, o también estás enfocado en otras áreas como lo que hablabas del ANTA. Qué importante, porque a veces, hoy como que al parecer todo lo enfocamos y todo lo relacionamos y todo va a la fuerza y el foco de atención por el COVID, por la pandemia, o lo que arrastra esta pandemia, los colatazos que ha dado o lo que ha generado, entonces, ya sea económica, emocionalmente. Pero te quiero preguntar, ¿qué pasa? ¿Estás enfocado 100% en este estudio del COVID y ver cómo se ha comportado durante todos estos meses? ¿O también da tiempo para investigar y para entregar el foco, a lo mejor como tú lo mencionabas, en el virus del ANTA? Sí, hoy día estoy 100% enfocado en el coronavirus SARS-CoV-2. Lamentablemente quedó un poquito en pausa toda la investigación que estábamos desarrollando, de mi parte por lo menos, en el laboratorio. Yo que por supuesto trabajan varios colegas más, hay varios colegas desarrollando todavía investigación en las otras áreas, porque no podemos dejarlas de lado, ¿verdad? Es decir, la pandemia va a durar un periodo de tiempo concreto, esperemos no mucho tiempo más, por supuesto. Para varios se nos ha extendido más del tiempo que pensábamos originalmente, pero todavía en el laboratorio se desarrollan, digamos, temáticas relacionadas, por ejemplo, a los antivirus o a otros virus también además de los antivirus. Entonces, pero por mi parte hoy día me concentré 100% en el estudio del SARS-CoV-2 y cómo interactúa el SARS-CoV-2 con los pacientes, cómo es la respuesta inmune de los pacientes frente al virus, pero siempre en la parte más microscópica, es decir, en la parte de cómo por ejemplo, el virus está induciendo una respuesta inmune en los pacientes, o también en los pacientes que se vacunan también, cómo es la respuesta inmune, cómo se comportan los anticuerpos, por ejemplo, desarrollados contra el virus. Y también qué va a pasar con las variantes. Es súper importante hacer estudios locales de qué está pasando con estos virus que presentan mutaciones, ¿verdad? Sí. Que presentan cambios. Ya sea frente a pacientes que se enfrentaron originalmente al virus, digamos,
las variantes previas del año pasado, como también los pacientes que hoy día están recibiendo vacunas, cómo son sus respuestas inmunes y si van a responder bien frente a las variantes. ¿Por qué es importante generar esta ciencia local? Porque el contexto de otros países no necesariamente es el mismo de Chile. Entonces es muy importante que nosotros nos fijemos de qué está ocurriendo a nivel local con las variantes que tenemos circulando acá y cómo esto se comporta con las vacunas que estamos además aplicando acá, que puede ser un contexto muy distinto al contexto europeo, por ejemplo, o al contexto norteamericano, que es donde más se publica. Pero es importante que tengamos conocimiento local para poder tomar decisiones basadas en nuestro propio contexto. Vamos a hablar de las variantes, vamos a hablar de lo que ha generado también la vacuna, pero antes quiero preguntarle, ¿siente de alguna otra forma que la ciencia ha traspasado la puerta de los laboratorios para salir, explicarse en la casa, para tener a lo mejor una llegada más cercana, no usar tantos tecnicismos en alguna oportunidad, usar un lenguaje más cercano, más dinámico, más fácil, que fluya y que se entienda, y que esa labor hoy en día, me imagino que lo han tenido sus pares y también en su caso, y que muy amablemente acepta invitaciones a los medios de comunicación, a entrevistas, a otro tipo de revistas o me imagino entrevistas más científicas o investigativas, pero también como un noticiero o también como un programa como este. Siente que de cierta forma la ciencia ha sido relevante, no solo su misión y su función, sino que salir hoy en día de sus laboratorios para hacerla más cercana a la ciudadanía. Sí, la verdad es que sí, y en buena hora. O sea, qué bueno que esto esté sucediendo y ojalá no lo perdamos más adelante. Es decir, sigamos teniendo conversaciones científicas y conversaciones científicas sin tecnicismos, porque en verdad se puede hacer esto, se puede tener una conversación libre de tecnicismo, digamos, tratando de aterrizar la ciencia a un lenguaje general, porque, digamos, cuando uno comunica la ciencia con muchos tecnicismos, se puede de repente perder el mensaje o quedar poco claro. Y es súper importante que ocurra un diálogo con la ciudadanía, un diálogo entre la ciencia y la política, por ejemplo, un diálogo entre la ciencia y los profesores, y un diálogo entre la ciencia y los comunicadores, un diálogo con los periodistas, con los noticieros, porque, digamos, y en ese sentido hay que hacer un mea culpa. Yo soy bien crítico de mi gremio, digamos, de la academia y de los científicos, de muchas veces no salir a comunicar, no comunicar la ciencia. Yo creo que es muy importante comunicarla de manera, digamos, al gran público, porque a veces incluso entre nosotros nos cuesta comunicarnos. Es decir, por ejemplo, si yo hoy día voy a un congreso de otra materia, supongamos de bioinformática, o sea, de científicos que se dedican a estudiar con herramientas informáticas, por ejemplo, hoy día las proteínas a veces de los mismos virus, o también los comportamientos de la cifra de los niveles de contagio, y se usan términos muy complejos, muy técnicos, ecuaciones, por ejemplo, y se cuenta todo así se transmite la evidencia. Yo mismo podría no entenderla, porque yo, digamos, estudio otra área. Entonces es muy importante hoy día porque además le permite a la gente tomar decisiones basadas en esa evidencia. Es decir, para muchos científicos, hace un tiempo atrás, y yo no estoy de acuerdo con esto, pero dicen la evidencia debiera ser suficiente. Es decir, oye, acá te tengo la evidencia de que las vacunas funcionan. Este es el paper, acá se publicó. Toma, lee. Pero eso muchas veces no basta. Esa lectura no llega. La evidencia... A ver, también hay que pensar, me imagino, Nicolás, tú eres muy joven y creo que tienes una forma muy cercana de llegar al público. Yo te he visto y te he escuchado en otras entrevistas, no solamente televisivas, sino que también radiales, o he leído algunas publicaciones tuyas, como en el diario El Mercurio, entre otros lados. Entonces, creo que eres bastante claro y explícito, dinámico, rápido, y creo que eso también ayuda. Bueno, obviamente que se entiende que cada ser humano tiene diferentes formas y diferentes responsabilidades, pero siento que te gusta dar a conocer la ciencia. Siento que te sientes cómodo entregando la información, donde uno a veces, a lo mejor si tú me preguntas y me perdonas la ignorancia, pero yo creo que a muchos en la casa le va a pasar lo mismo. A lo mejor no habíamos escuchado lo que era un virólogo hace 5 años atrás, o 6 años atrás, o 20 años atrás. A lo mejor nos quedábamos más con ciertos otros tipos de profesiones ligadas más a la ciencia e investigación, pero como más clásicos. Entonces, cuando tenemos a alguien que nos ayuda a comprender, a entender, creo que lo hacen a todo espectador. Y eso se agradece, porque cuando se dice, se publicó en tal revista international,
creo que obviamente no es bajada al consumidor, no sé si decirlo básico, sino que general. Porque a lo mejor nosotros no sabemos qué tipo de interés puede tener ese lector que está hoy en día detrás de nuestra pantalla, que nos está viendo en la casa. A lo mejor su interés puede ser desde una receta de cocina hasta a lo mejor conocer de la ciencia y la investigación. Así de variado puede ser. Pero cuando hoy en día se utiliza y se publica en círculos tan cerrados o tan ligados a la misma área, claramente nos sentimos que sí, tenemos una responsabilidad de educarnos, de interiorizarnos, de informarnos, pero también sentimos que tiene que ser como una retroalimentación. Claro que sí, tiene que ser accesible. Por ejemplo, si yo hoy día tomo un paper de economía, probablemente no entienda nada, porque los papers, el formato del paper, el paper es como nosotros llamamos al formato en el cual se publica hoy día la investigación científica. En el paper están los gráficos, están los datos duros. Entonces, el formato del paper es un formato tremendamente técnico. Es decir, si yo publico, digamos, un paper en virología, mis colegas que trabajan en la misma área van a poder entenderlos, pero probablemente alguien que se dedica a otra área, aunque sea un científico, no sea capaz de entenderlo porque nos enseñan, y el paper es un formato hecho para comunicarnos entre nosotros, entre los colegas. Pero no es un formato que esté hecho para el gran público. Como te digo, ni siquiera a veces para científicos que se dedican a otras áreas, a otras ciencias. Entonces, claro, por ejemplo, yo podría leer un paper de ciencias sociales, pues, por ejemplo, o de investigación en literatura, y a lo mejor no entienda nada. Entonces, el formato del paper, yo creo que no, debemos dejar de mostrar la evidencia solamente así. Es decir, acá está la evidencia, anda a leerla, búscala y lee y entregarle toda la responsabilidad, digamos, a que la gente busque la evidencia así, sino que también y ahí es importante la pega que hacen los comunicadores científicos. Hoy día tenemos personas que se dedican más que nada a comunicar, más que a hacer investigación, pero su labor es muy importante porque la labor que hacen es precisamente tomar esta información de alto contenido técnico y poder comunicarla a cualquier persona, o a personas que se dedican a otros temas o que tienen otros intereses, pero que les sirve tener esta información. Les sirve, por ejemplo, hoy día para tomar decisiones, les sirve hoy día para saber que las vacunas son seguras, o les sirve para saber qué decisiones de autocuidado tomar frente al virus. Entonces creo que es tremendamente importante y creo que lamentablemente los virólogos antes, yo creo que mucha gente pensaba que ni existíamos en Chile, que no había virología, que no había científicos que estudiaban esto. Entonces yo creo que tenemos que aprender de otros científicos que han hecho tremendamente bien la pega de comunicar, y a quienes tenemos que ver, yo creo, ahí son a los astrónomos. Los astrónomos hoy día yo creo que nos llevan la delantera por varios años, es decir, han aprendido a comunicar la ciencia de forma entretenida. Tenemos grandes exponentes como el profe Massa, que han tenido charlas multitudinarias, ¿verdad?, a nivel de estadio, con un montón de gente, y han publicado libros tremendamente entretenidos. La verdad es que yo me he devorado esos libros, y yo probablemente de astronomía no sé nada, o sea, no sé más que cualquier otra persona, claro, pero es tremendamente entretenido leer esos libros. Entonces, debemos aprender un poco más de eso. Yo creo que quien hoy día está haciendo una muy buena pega en ese sentido, por ejemplo, es Gabriel León. Gabriel León, que tiene un par de libros muy buenos publicados, que son La Ciencia Pop, y hoy día publicó justamente hace poco tiempo un libro sobre la pandemia, que también lo recomiendo, que está muy bueno, porque habla de cómo antes nos hemos enfrentado a situaciones similares. Entonces, de cómo toda esa experiencia anterior igual nos ha servido para enfrentar la situación en la que estamos hoy. Pero es tremendamente relevante que haya diálogo, que conversemos libres de tecnicismo, y que mostremos que la ciencia es tremendamente entretenida. O sea, no solamente consiste en leer datos y en leer porcentajes, mostrar gráficos, sino que también hablar de ciencia. La ciencia es entretenida, la ciencia es curiosidad, la ciencia es aprender, es estar en el límite del conocimiento. Y la verdad es que si eso no se comunica con pasión, yo creo que mejor ni hacerlo, ¿no? Es la idea. Claro. O sea, uno se apasiona hablando de ciencia cuando le gusta. Y lo notamos en tu caso, Nicolás. Mira, Nicolás, ya han transcurrido, vamos a hablar de las variantes, de las vacunas, de la efectividad, vamos a hablar igual de las cepas, pero te quiero consultar, ya han pasado varios meses y donde tú estás enfocado prácticamente a un 200%, yo creo, a lo que ha sido esta pandemia, pero ya en el transcurso de tantos meses, ¿qué significa para ti como virólogo esta pandemia? Si hablamos en el macro, porque me imagino que al comienzo era algo, no sé si desconocido para ustedes, pero obviamente tienen mayor facultades, mayores estudios y conocimientos, pero cuando ya han transcurrido tantos meses, hoy en día, cuando miran hacia atrás, en tu caso me imagino que también con algunos otros colegas, ¿qué significa para ustedes esta pandemia? Ha sido un desafío enorme, un desafío súper grande. Yo creo que
y en ese sentido no podemos decir que solo para nosotros, sino que para todo el mundo. O sea, ha sido un desafío para cómo llevábamos nuestra vida, un desafío para muchas familias porque han perdido gente cercana. También tenemos muchas personas que han sobrevivido, pero que quedan con secuelas, ¿verdad? Hoy día conocemos algo que es llamado la long COVID o la COVID persistente, y que sabemos que personas que a veces no han tenido, por ejemplo, una enfermedad grave, quedan con secuelas por bastantes meses. Es decir, tienen dificultad respiratoria, en algunos casos incluso tienen algunas secuelas neurológicas asociadas al tema más neurológico, porque sabemos que el virus también puede interactuar con el sistema nervioso central. Entonces, ha sido un desafío para el sistema de salud, para la gente que trabaja en salud, tremendamente grande. O sea, han tenido una sobrecarga y una cantidad de horas extras tremendas ahí. Ha sido un desafío tremendo para los profesores. Entonces, sin lugar a dudas, ha sido un tremendo desafío. Pero no podemos decir que esto sea inesperado. Fíjate, porque, de hecho, el 2018... que ya puede sonar como una eternidad atrás, pero fue hace muy poco tiempo, con los colegas tuvimos un congreso, tuvimos un seminario en donde nos reunimos varios colegas a hablar sobre que se cumplían 100 años de la pandemia de la influenza de 1918, de la también llamada gripe española. Entonces justamente nos reunimos y el título más o menos de ese seminario era a 100 años de la pandemia de la gripe española. ¿Qué se nos viene para la próxima pandemia? ¿Estamos preparados para la próxima pandemia? ¿Cómo va a ser? ¿Qué características va a tener? Entonces, la verdad es que no podemos decir que esto era inesperado. Se sabía que en algún momento podía ocurrir. El tema es que no sabíamos cuándo, no sabíamos de dónde iba a venir y tampoco qué tipo de virus nos íbamos a encontrar. Es decir, la última pandemia con la que nos habíamos encontrado, bueno, no fue como esta, pero probablemente fue la H1N1, que también algunos llamaron la influenza aviar o la influenza o la gripe porcina. Pero no tuvo esta magnitud ni este impacto. Entonces, para encontrar algo similar tenemos que retroceder. No generó un impacto tan invasivo en nuestras vidas en especial. Porque yo recuerdo, por ejemplo, de los colegios, de los niños, después con la vacunación, pero no generó una limitación en nuestras vidas. En tener que generar estas cuarentenas, estos aislamientos, estos cerrados de frontera, prolongadas en el tiempo. Prácticamente hay que tener que no solo arriesgar la vida como enfermedad, sino que también nuestra movilidad. Cambió nuestra forma de vivir. Si uno mira hacia atrás, ya llevamos un año, vamos para el año y medio, vamos a cambiar la forma de vivir y vamos a tener que continuar con esto. Entonces, como tú mencionas, o sea, el 2018 ya estaban hablando de 100 años de esta fiebre española, y se preguntaban ¿cuándo viene la próxima pandemia? Qué buena pregunta, porque creo que, no sé si decir si estábamos o no estábamos preparados. Claramente yo creo que la ciencia siempre está como latente y tiene lo bueno que tiene harto registro de investigación, pero el ser humano en sí, que no está vinculado, yo creo que nunca nos habíamos hecho esta pregunta. Claro que sí, y lo importante de que nos ocurra esto ahora es aprender, por ejemplo, en la toma de decisiones, porque podemos o no estar de acuerdo en esto, pero yo siento que de todas maneras tecnológicamente no nos pilló tan desprevenidos tecnológicamente. Es decir, el hecho que, por ejemplo, tengamos las primeras vacunas un año después es un hecho sin precedente en la historia de la vacunación. Entonces, esto es un tremendo logro tecnológico que no lo habríamos podido conseguir si no hubiéramos tenido un montón de investigación previa. O sea, en ese sentido la situación es muy distinta de hace 100 años atrás. Pero sin embargo, la toma de decisiones, la comunicación también a la sociedad de parte de autoridades, también de parte de científicos, tenemos que hacer un mea culpa, y también la rapidez en la toma de decisiones, la llegada de ayudas económicas para que efectivamente las cuarentenas tengan resultados y produzcan resultados a corto plazo. Creo que ahí hay un espacio para aprender, hay un espacio para mejorar. Y tenemos que hacerlo, porque lo único cierto acá es que esto va a volver a ocurrir. No sabemos cuándo, pero las pandemias hoy día son inevitables y se van a hacer más frecuentes, en el sentido de que esto ocurre básicamente está muy relacionado con, por ejemplo, el cambio climático. Mira. Y también con el extractivismo. Es decir, mientras más invadimos, digamos, espacios naturales en donde hay
especies nativas, como por ejemplo son estos murciélagos que tienen muchos virus dentro, mientras más, digamos, haya deforestación y haya invasión de los territorios en donde habitan estas especies que están acostumbradas a convivir con muchos virus, va a suceder esto de que saltan algunos patógenos desde estos animalitos hacia los humanos o hacia otros animalitos que después los llevan a los humanos, que es digamos, es la hipótesis más probable de cómo se originó este virus. Entonces, a medida que ocurra más deforestación y que haya más contacto entre los humanos y estas especies, esto puede volver a ocurrir. Entonces, y va a volver a ocurrir. Y puede ser con otro nombre, exactamente. Es básicamente inevitable. Entonces, tenemos que establecer, digamos, políticas públicas y una toma de decisiones para enfrentar a la que se viene en el futuro. Es decir, saliendo de esta, tenemos que empezar a prepararnos para las próximas pandemias para que no nos vuelva a ocurrir esto mismo. Porque, por ejemplo, podemos mirar otros países que reaccionaron mejor. Por ejemplo, si miramos países como Corea, si miramos países como Nueva Zelanda, miramos países como Australia y varios países asiáticos, ellos tuvieron otra respuesta que se llama la estrategia cero COVID. En vez de reducir los casos, ellos fueron mucho más, digamos, más fuertes en su estrategia, y la estrategia era reducirlos a cero. Pero en ese sentido redujeron la movilidad a cero, fueron mucho más drásticos. En cuanto detectaron los primeros casos de transmisión comunitaria, cerraron todo. Es el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda o de Australia. Y ellos tienen ya experiencia previa. Por ejemplo, si vemos Corea, vemos Singapur, ellos tuvieron experiencia previa con la epidemia del MERS y también la del SARS. Entonces ellos ya tienen experiencia, tanto ciudadanos como autoridades, de cómo actuar frente a un escenario de una epidemia. Exacto. Eso es lo que a nosotros nos faltaba. Por ejemplo, es como nosotros sabemos qué hacer en caso de un terremoto sin que nadie nos diga nada. Claro, sin que la autoridad le diga, por ejemplo... Y Chile tiene un conocimiento que muchas veces los rescatistas van a otros terremotos porque se solicita por la experiencia y el conocimiento que tienen los chilenos. Nicolás, vamos a tener que ir a una pausa comercial. La conversación está entretenidísima. Después quiero hablar sobre cuáles han sido los efectos de la vacuna y obviamente de las cepas, las variantes, por qué se le dice cepa, por qué se le dice variante, y cuáles son los últimos estudios que también en tu laboratorio, en tu mesón has sacado. Me encanta tu pizarra atrás, me imagino que todos los días eso se borra y se va agregando nuevas cosas, pero por eso invitamos a la gente que no se separe, porque a la vuelta en nuestro segundo bloque seguiremos hablando con nuestro virólogo Nicolás Moena. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Conversación a esta hora, en nuestro segundo bloque, donde el día de hoy, día martes, estamos hablando de la pandemia, pero de una mirada y un enfoque de la ciencia, de la investigación. El día de hoy con el virólogo, quien es comunicador científico, también es investigador y tiene un postdoctoral en la Fundación Ciencia y Vida. Le enviamos un gran saludo también a quienes hacen posible esta comunicación a través de la persona, como Nicolás Moena, como también la Fundación Ciencia y Vida. Ya vamos a tomar contacto con él a esta hora, donde vamos a seguir hablando y, como lo mencionábamos, bueno, no somos un país a lo mejor, y que yo creo que así era, que no tenemos tantos años como país, y por ende que a lo mejor no teníamos tanta historia como otros países, lo que tú mencionabas, Nicolás, como había sido al otro lado en Europa, en otros lugares. Pero la verdad que hoy en día nos preguntamos
efectivamente cómo han sido los pasos que hemos ido tomando. Y yo tengo entendido que el viernes 23 de abril, muy reciente, usted estuvo ahí en una conversación, en una charla de forma online con la Universidad de Chile, y uno de los temas principales era el que nosotros vamos a abordar igual, y donde hay un interés, yo creo, ciudadano. Cuando preguntamos qué indican los primeros resultados y cómo enfrentamos el futuro, era el título también de su charla, de su conversatorio, y es lo que le vamos a preguntar a usted, porque ¿cómo hoy en día nos vemos con la vacuna? ¿Cómo hoy en día ya salieron ciertos análisis y estudios que la Sinovac era una vacuna que entregaba cierto porcentaje de efectividad? Y claramente estamos en donde hoy en día se están inoculando las personas. Estamos con un grupo etario ahora, por lo menos acá en Magallanes, entre 45 y 46 años, pero claramente también estamos en un pic de contagios de nuestro país. Hablo en general. Magallanes, usted me imagino que conoció qué nos pasó hace unos meses atrás, que tuvimos incluso esta variante magallánica que se hablaba, o estos altos índices de contagio, donde tuvimos que cerrar prácticamente la región y nuevamente estamos en una ola de ascenso. Y por eso se lo pregunto, cuando hablamos, ¿qué indican los primeros resultados de estas inoculaciones, de estas vacunas, donde no es una, donde hay varias alternativas? ¿Cómo lo ve desde el lado de la virología? Es una muy buena pregunta, porque básicamente lo que se pensó mucho, y fue parte un poco de la comunicación que también hubo, es que se iniciaba, digamos, se aprobaban las primeras vacunas. El Chile, a través de varios acuerdos, pudo acceder a varias vacunas, a varias tecnologías además. Entonces el panorama se veía bastante prometedor, y eso por supuesto que llevó a que, bueno, si llegaban las primeras vacunas, se vacunaron las primeras personas, los primeros profesionales de la salud, y era como el principio del fin, ¿verdad? O sea, esto se va a terminar en un par de meses. Entonces, por supuesto, ahí hubo varios problemas, hubo mucho movimiento debido al permiso de vacaciones, movimiento de cerca de 5 millones de personas entre distintas regiones. Entonces, claro, el objetivo del permiso de vacaciones, que ha sido ampliamente criticado precisamente por esto, era por un lado, obedecía a recomendaciones que, según lo que entiendo yo, de la Organización Mundial de la Salud, debido a razones de salud mental, ¿verdad? Porque también la pandemia, el encierro, las cuarentenas, está afectando la vida normal de la gente. Entonces, este permiso buscaba que por lo menos la gente pudiera cambiar de aire, ¿verdad? Es decir, moverse. Usted se mueve de su casa del punto A al punto B y se queda en el punto B, y después vuelve del punto B, después de 1 a 2 semanas, hacia el punto A, y se vuelve a encerrar en el punto A y vuelve, digamos, a aislarse al volver. Sin embargo, claro, uno de esos problemas es que no todo el mundo puede moverse en vehículo, ¿verdad? Es decir, hay que moverse en buses, conlleva aumento en el sistema de transporte, son lugares encerrados, y también muchas personas se movieron, por supuesto, del punto A al punto B, al C, al D. Entonces, todo ese tipo de movimientos conlleva contactos entre las personas, entre la población, y por supuesto eso también aumenta el riesgo. Entonces, eso hizo que hubiera mucho movimiento, y también muchas personas bajaron un poquito la guardia, muchos de nosotros, es decir, tenemos que sumarnos todos en esto, y hubo también problemas de comunicacionales de parte de las mismas autoridades, ¿verdad? Debido a esto. Entonces, si hay una lección importante que sacar de acá, es que la vacuna por sí misma, la vacuna es una de las mejores herramientas que tenemos hoy día para combatir un virus, para combatir una pandemia. Debe ser una de las herramientas, de las tecnologías que más ha salvado vidas en la historia, probablemente junto con el lavado de manos, junto con la potabilización del agua, por ejemplo. Ha salvado miles de millones de vidas desde su creación, pero la vacuna por sí sola no nos va a sacar de la pandemia. Esa es como la lección importante que hay que sacar de acá. Es decir, si solamente confiamos en la vacuna, pero dejamos las otras medidas de lado, dejamos la mascarilla, el autocuidado, el distanciamiento, el lavado de manos, y preferir los espacios abiertos, no los espacios cerrados donde haya acumulación de personas, no se van a reducir los casos de la noche a la mañana, porque la vacuna tarda un tiempo en empezar a producir anticuerpos, en empezar a inducir inmunidad en las personas vacunadas. Y además, lo que hemos aprendido de esta vacuna, en el caso de la vacuna del laboratorio Sinovac, es que la protección se produce 2 semanas después de la segunda dosis. Y hoy día, por lo menos, tenemos cerca de un 40% solamente que ha recibido las 2 dosis. Nos estamos acercando a un valor ya de 50%, pero todavía este valor es bajo,
como para impactar en la transmisión, digamos, del virus en la población completa. Entonces, por lo menos están bajando los números ya sobre las personas sobre 60 años. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en los hospitalizados hoy día, el pic está bajo los 60 años, entre los 50 y los 60. Exacto. Incluso personas más jóvenes entre 40 y 50 o 30 y 40 están siendo hoy día hospitalizados, y eso es porque o han recibido una sola dosis o directamente no han recibido ninguna. Entonces es súper importante entender que las vacunas tardan un tiempo en producir un efecto que sea notorio, por ejemplo, en las cifras. Hoy día lo que queremos con las vacunas, sobre todo al comienzo, es reducir la mortalidad, reducir los fallecimientos asociados al virus, pero en el futuro el ideal es conseguir lo que se llama esta inmunidad de grupo, ¿verdad? Inmunidad de rebaño. Claro, esta inmunidad de rebaño que tanto se ha utilizado, que esta frase que se ha utilizado y que se habla del 70% de la población que debería estar vacunada para que se genere esta inmunidad de rebaño. Pero creo que lo que hemos sí aprendido en el transcurso del tiempo, porque bueno, claramente la conducta social ha generado que una vez teniendo la vacuna también, y me incluyo, y bajamos un poco la guardia, nos genera como un poco, es un placebo en el fondo, y una muy buena noticia. Pero también, así como los científicos, los investigadores han mencionado que yo, si me encuentro vacunado, no quiere decir que no puedo contraer, que no me puedo contagiar. Y creo que es así, Nicolás, ¿no es cierto? Es efectivamente así. Si yo, a pesar que tenga la primera dosis o la segunda dosis, igual puedo contagiarme. ¿Y por qué la pregunta? Porque incluso en algún momento se habló de esta vacuna Sinovac, y yo creo que hoy en día, a lo mejor, donde solamente conocemos este porcentaje, uno dice, bueno, ¿cuál de todas es la mejor vacuna? ¿Cuál de todas me genera una inmunidad a más largo plazo? Si yo ya tuve COVID, aparte me colocaron la vacuna, las 2 dosis, ¿me puedo volver a contagiar? Hay tantas interrogantes, yo creo que se van a ir dando con la dinámica del tiempo y se van a ir contestando, yo creo, por el clínico de las personas. Pero uno se pregunta, ¿existe la posibilidad que tengamos que colocarnos una tercera dosis de la Sinovac? Porque al parecer la Sinovac ha quedado como una de las vacunas con mayores resultados de inmunidad, o que incluso yo creo que si hoy en día le preguntamos a una persona ¿qué vacuna conoce usted?, inmediatamente nos hablan de la Sinovac. O sea, es como que está en el subconsciente de las personas que la Sinovac es la mejor vacuna. No sé si es así, pero sí la que en los estudios reflejó que estaba muy bien evaluada. Claro, si hablamos de términos de eficacia, por ejemplo, que básicamente es la reducción del riesgo de contraer la enfermedad sintomática al estar vacunado, claro, si hablamos puramente en términos de eficacia, las vacunas que tienen más alta eficacia son aquellas que contienen en su interior el ARN mensajero, así se llaman. Son vacunas que se le llama genéticas, porque en vez de contener pedacitos, trocitos del virus o el virus completo inactivado, lo que tiene son instrucciones genéticas para que nuestras propias células fabriquen un pedacito del virus, un trocito. Entonces, posteriormente, el sistema inmune nuestro desarrolla defensas contra estos trocitos del virus, una vez que nuestras propias células lo fabricaron, y de esa forma quedamos protegidos. Entonces, claro, la Pfizer-BioNTech, por ejemplo, en estudios, en ensayos clínicos en fase 3, tuvo una eficacia superior o en torno al 90%. Eso quiere decir que reduce el riesgo de padecer una enfermedad sintomática en un 90%, que es bastante alto. En el caso de la Sinovac, esta eficacia fue en torno al 50%. Pero aquí estamos hablando de cualquier tipo de COVID sintomática, es decir, una persona que presenta un poco de decaimiento, por ejemplo, un poco de fiebre, un poco de tos, ya es una enfermedad sintomática. En cambio, si ya hablamos, por ejemplo, de una enfermedad ya más grave, moderada a grave, ya estamos hablando que la Sinovac en este caso puede reducir sobre el 80% de los casos, y por eso que es valioso. Esto siempre hablando, por supuesto, después de la segunda dosis, por eso que es muy importante decir esto. Con una sola dosis, yo no voy a tener la mayor protección de la vacuna. De hecho, incluso se han encontrado pacientes que no presentan anticuerpos detectables tras la primera dosis, y por eso es súper importante, y aquí hago un llamado así muy reiterativo al respecto. Tienen que colocarse las 2 dosis, es muy importante, porque así se consigue este efecto de reducción, por ejemplo, de hospitalización, que hoy día ya el propio MinSal publicó un estudio del doctor Rafael Araoz, lo comunicó hace unas 2 semanas atrás, en el cual la efectividad, es decir, ya se está midiendo, que en el caso de la eficacia es cuando se mide en condiciones controladas.
en ensayos clínicos, pero la efectividad es cuando ya se mide en millones de personas en la población. Y la efectividad para prevenir enfermedad sintomática es de un 67% después de la segunda dosis. Pero las hospitalizaciones, por ejemplo, se previenen en un 85%. Es decir, si antes se hospitalizaban, si estuviéramos todos vacunados, si antes se hospitalizaban 100 personas, ahora se hospitalizarían solamente 15, lo cual es tremendamente relevante. Claro. Y la mortalidad se disminuye en un 80%. Es decir, donde antes se morían 100 personas, ahora se morirían solamente 20. Es decir, esta es una enfermedad que tiene una tasa de letalidad de cerca de un 2,2%. Es decir, un 2,2% de las personas que se infectan pueden fallecer de COVID-19. Sobre todo a edades más altas. A edades más altas este porcentaje aumenta. Pero con la vacuna ya se reduce a cerca de un 0,4% de los casos, es decir, menos del 1%. Qué significativa Por eso que es tremendamente relevante las dos dosis. Ahora, Nicolás, yo sé que hay muchas preguntas que uno en medios le hace y no siempre son sus especialidades, pero se la voy a consultar igual y usted me dice si es que la puede responder. ¿Qué pasa si una persona recibió la primera dosis de la Sinovac? ¿Me puedo colocar alguna otra vacuna de otro laboratorio? ¿Puede interferir en la efectividad que esta vacuna me puede generar en la inmunidad para el COVID? Que afecte la inmunidad, por ejemplo, generada por la primera dosis, probablemente no. Pero el problema es que mientras esto no se estudie en condiciones controladas, digamos, en ensayos clínicos, no se puede asegurar cuál es el porcentaje de eficacia de una combinación de las vacunas. Ya. Es por lo mismo que hoy día se están estudiando. Hoy día se está haciendo ese estudio, por ejemplo, se está probando qué pasa si partimos, por ejemplo, con la Pfizer-BioNTech, con esta vacuna que también se está aplicando en Chile, y colocamos como segunda dosis la Oxford-AstraZeneca, que es otra tecnología. ¿Qué pasa si las combinamos? ¿Qué pasa con la eficacia? ¿Es mayor o menor a usar dos dosis de la misma vacuna? ¿Y por qué se está haciendo esto? Justamente porque puede haber contextos en algunos países donde escasee alguna vacuna en particular y sea mejor colocar una segunda dosis de otra vacuna. ¿O qué pasa, por ejemplo, con aquellos pacientes en donde a lo mejor hubo un error y administraron una dosis de una y una segunda dosis de otra? Claro, que puede pasar. Entonces es difícil que se perjudique la inmunidad de una sola dosis. Probablemente lo que ocurra es que se aumente la inmunidad, pero no sabemos hasta qué grado. Es decir, no se puede asegurar que se consiga la eficacia reportada por el laboratorio en los ensayos clínicos. Por eso que no es recomendable, por lo menos hoy día, hacerlo a ciegas, digamos. Y otra pregunta que yo creo que la gente nos puede estar preguntando en casa o haciéndose la consulta, y yo sé que muy amablemente hay cosas que responden los medios porque hay cosas que no son ligadas netamente a su área. Pero se habla mucho de esta vacuna, independiente de cuál sea, y que yo estoy inmune 3 meses. ¿Es así? Efectivamente se comporta de esa forma la efectividad de la vacuna, que si yo me la coloqué, por ejemplo, yo ya me vacuné. Me vacuné, la última vacuna me la coloqué en abril. O sea, estoy inmune abril, mayo, junio, julio, y después de julio ya quiere decir que estoy expuesta nuevamente al virus y que a lo mejor me interesaría volver a vacunarme en menos de un año, vacunarme 2 veces. Es una pregunta súper importante, creo yo, porque lo que ocurre con las vacunas es que, como son vacunas que se aprobaron un año después de que este virus se reportó por primera vez en Wuhan, en diciembre del 2019, que ahí se reportó y posteriormente se empezó, desde enero de 2020, se empezó a trabajar en las vacunas, que es tremendo porque es algo que no habríamos podido conseguir quizás 5 o 10 años atrás inclusive. Se empiezan a publicar estudios de cuánto dura la inmunidad de las vacunas. Entonces, cuando se publica un estudio que dice, por ejemplo, la inmunidad de la vacuna, por ejemplo, Pfizer, dura 3 meses, eso quiere decir que dura al menos 3 meses, que es lo que puede decirnos el estudio, porque el estudio trabaja con pacientes que llevan 3 meses vacunados. Eso no significa, por ejemplo, que si yo me vacuné en abril, en agosto, el 1 de agosto, mi sistema inmune prácticamente desaparezca contra la vacuna. Perfecto. Que es súper importante. Cuando dicen 3 meses, son por lo menos 3 meses. Es decir, te puedo asegurar por lo menos 3 meses, pero estamos estudiando lo mismo a 4, a 5, a 6, y esos estudios van saliendo con el tiempo. Hoy día sabemos que inmunidad natural dura bastante tiempo, 8 meses, hay estudios de 8 meses, hay estudios de 10 meses de inmunidad frente a la infección natural. Y sabemos hoy día que las vacunas están en torno a 6 meses, 8 meses, por lo menos. Pero significa que tenemos que seguir estudiando cuánto tiempo permanece esta inmunidad
porque es perfectamente posible que el día de mañana se necesite hacer un refuerzo inmunológico. O sea, ¿podríamos ir por una la tercera dosis, por ejemplo? ¿Podríamos ir por la tercera dosis de la Sinovac? Sí. Y eso depende sobre todo de cuánto tiempo perdura esta inmunidad en el tiempo. Y también va a depender de qué pasa con las variantes. Si llega un punto en que el virus empieza a mutar suficiente y cambie mucho su estructura, cambie mucho de manera que los anticuerpos que generamos nosotros contra las variantes originales dejen de unirse, dejen de reconocer a este virus, porque este virus es como que se pusiera un sombrero, ¿verdad? Entonces, es como cuando, por ejemplo, y esta analogía me gusta mucho, por ejemplo, en un supermercado pillan a alguien robando. Entonces, no quieren que esa persona vuelva a entrar. ¿Qué es lo que hacen? Ponen una foto afuera. Como este individuo no puede volver a entrar. O de repente cuando alguien va a un restaurante, ¿ya? Claro, y se va sin pagar la cuenta. Y pasan algunos locales que colocan la foto, así como este individuo no puede entrar. Entonces, claro, pasa que el individuo entra y los empleados lo ven y dicen, oye, a este lo reconocemos, a este lo cachamos. Así que no lo dejamos entrar. Y rápidamente, digamos, lo agarran y lo tiran para afuera. Entonces, eso es como lo que hace una vacuna con el sistema inmune. Le pega una foto, le coloca una foto al sistema inmune y le dice, si usted ve a este individuo, tiene que actuar rápido. Claro. Rápido, porque ya lo conoce. Pero ¿y qué pasa con las variantes, Nicolás? Porque por honor al tiempo, igual no quiero dejar de preguntarte. Tú lo mencionabas, que hay ciertas variantes que pueden ser y que se han estudiado y que son resistentes a lo mejor a la respuesta inmune tanto de pacientes infectados por variantes originales como las de los vacunados. Pero, ¿qué quiere decir acá? Porque la verdad que incluso algunos científicos e investigadores hablaban que podíamos tener una variante chilena. Acá en Magallanes, me imagino que en su momento igual, bajo su telescopio, estuvo observando lo que pasaba en Magallanes, de lo que vivimos y acá que se comportó de una forma distinta. Y se habla de variantes, se habla de cepas. Y creo que claramente hoy en día tenemos a nivel mundial diferentes. Y me imagino que como este virus es tan dinámico, también van a ir saliendo nuevas cepas. Ahora, claramente uno dice, la vacuna estaba hecha antes de estas nuevas cepas. Pero ¿qué pasa con no sé si es bueno o es malo, va obteniendo más fuerza, se va debilitando el virus o esta pandemia con estas nuevas cepas y que en especial acá a lo mejor más en el lado de América del Sur? ¿Qué pasa con las que vienen incluso, que han cruzado fronteras por los viajes y por los cruces que existe de esta movilidad de pasajeros incluso? Claro, variantes van a haber siempre, con todos los virus. Es decir, los virus son, digamos, por así decirlo, son entes más que organismos vivos. No están vivos, ¿verdad? Porque no son capaces de replicarse por sí mismos. A diferencia, por ejemplo, de nuestras propias células o de las bacterias, por ejemplo. Las bacterias tienen toda la maquinaria necesaria para poder copiarse a sí mismas. Sin embargo, el virus no la tiene. Entonces, es como si fueran básicamente máquinas moleculares. Tienen su estructura, digamos, justo acá tengo, convenientemente, tengo un virus acá. Entonces, es como si tuvieran esta capa, ¿verdad? Esta armadura, por decirlo así, donde está toda su maquinaria, y dentro de esta están las instrucciones para poder producir más copias del mismo virus. Entonces, lo que hacen los virus básicamente es entrar a nuestras células a través de estas llaves que tienen en la superficie, de estas spikes o espigas que funcionan como llave, interactúan con esta cerradura en nuestras células, ingresan y liberan las instrucciones para poder producir más copias. Entonces, para poder copiarse, necesita copiar toda la estructura, básicamente, es decir, su cápside, digamos, el envoltorio del virus, la parte que lo envuelve, donde están todas estas piezas, la maquinaria, sí. Pero también necesita copiar sus instrucciones, porque este virus tiene que posteriormente volver a entrar a otra célula y seguir haciendo este proceso de generar más copias. Entonces, cuando el virus copia estas instrucciones que está dentro, es como cuando nosotros le pedíamos el cuaderno a nuestro compañero de curso, ¿verdad? Y para copiar la clase. El virus comete errores, es como errores de ortografía. Entonces a veces cambia, es como si cambiara una letra, cambiara de repente una frase. Entonces las instrucciones cambian levemente cuando el virus se copia. Y como cambian las instrucciones, la estructura de esta estructura, este envoltorio, puede cambiar levemente, porque las instrucciones ahora son distintas. Y cuando cambia suficientemente, puede pasar que los anticuerpos, digamos, de un individuo que ya se infectó previamente con el virus original, este otro virus esté tan cambiado, por así decirlo, es como que el mismo ladrón que se metió o el que hizo perro muerto en el restaurante, ¿verdad? ¿Ya? Se coloca un sombrero o se coloca anteojos oscuros y ya los empleados no son capaces de detectarlo. Dicen, uy, este no lo conozco tan bien. Entonces les cuesta más reconocerlo y eso es lo que va pasando con las variantes. Perfecto. Ahora,
cualquier virus que incluya estas mutaciones, estos cambios, se les considera variantes. Ya. Pero cuando ya estos cambios se comprueba y se acumula evidencia de que cambian la forma en la que el virus se comporta biológicamente, es decir, que por ejemplo aumentan su transmisibilidad, aumentan su capacidad de infectar células o aumentan su evasión del sistema inmune, es decir, si el sistema inmune ya no lo puede reconocer tan bien, en esos momentos ya podríamos hablar de cepa. Perfecto. Es decir, todas las cepas constituyen variantes necesariamente, pero no todas las variantes necesariamente son cepas. Por eso, para irnos a la segura, al final, los virólogos, y para no complicarnos, hablamos siempre de variantes. Qué porque bueno. para hablar de cepas tiene que acumularse suficiente evidencia. Qué bueno pero que eso es nos lo que haces- puede pasar. Es Qué decir, bueno que lo dejas bien claro, Nicolás. Nicolás, por honor al tiempo, que no lo creas, se nos pasaron los 2 bloques. Y por último, me quedan 30 segundos. Y creo que tú llevas una investigación, estás muy de la mano con esto y siempre estás dando información y compartiendo con tus colegas. Y quiero citar una frase que está dentro de un titular. Dice, hay mucha información falsa. Es muy importante establecer vínculos entre la ciencia y la sociedad. Eso yo creo que es como el mensaje que podemos dejar hoy de la noche, que hay que informarnos con información que sea fidedigna, que realmente a lo mejor a veces es muy bueno esto, el Internet, pero no todo a veces es real. Y con eso nos despedimos es para así, que ahí es nos muy entregue importante, sí. Muchas gracias, Paola. Muy importante el mensaje. Revisen siempre las fuentes de la información antes de compartirla, porque esa vendría siendo la segunda pandemia hoy día, la pandemia de información falsa, y puede hacer muchísimo daño. Entonces, de todas maneras, revisar siempre las fuentes y nada, o sea, cuídense mucho y harto ánimo, porque esperamos que ya con el aumento en la vacunación y las medidas de cuidado siempre, las dos cosas juntas que no son excluyentes entre sí, podamos salir pronto de esta situación. Así que un abrazo a todos y que se cuiden mucho, y muchas gracias por la invitación. Nicolás, no, gracias a ti por tu tiempo, desde tantos kilómetros, pero esto hace posible lo que es el Internet. Un gran abrazo, muchas gracias, y a seguir trabajando, porque cuando hablamos de la primera línea, acá también están todos los que son la ciencia y el lado científico. Chile estaba tecnológicamente preparado para eso, el mundo también, y gracias a todo el trabajo que hubo detrás, obviamente hoy en día estamos con ciertos avances positivos en esta pandemia. Muchas gracias, y que la ciencia, así como gracias a Nicolás, hace que se acerque más a la ciudadanía, a que a los más jóvenes, hasta los más de edad, obviamente puedan entenderla. Muchas gracias, Nicolás, que tengas un buen descanso. Así es, conversando el día de hoy Gracias a ustedes, igualmente. con el virólogo Nicolás Muena, desde Santiago, desde la Fundación Ciencia y Vida, y agradecemos su tiempo, pero en especial cómo educarnos, reeducarnos, hacer entender de muchas oportunidades desconocemos. Él fue muy explícito, muy claro, muy dinámico y muy educativo. Queremos agradecerle a usted por su tiempo, porque así es nuestro programa Retruco y llevamos temas de interés hacia la ciudadanía. Así que esperemos que el próximo martes tener otro tema que también sea de su interés, que tenga buen descanso, a cuidarse, y nos volvemos a encontrar en la programación de Pingüino Multimedia. Que esté muy bien. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.